a todos ustedes. El Seminario de Cultura Mexicana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Academia Nacional de Historia y Geografía, que coordina la Universidad Nacional Autónoma de México, el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, el Consejo Municipal de la Crónica San Cristobalense y el Patronato Fray Bartolomé de las Casas, Asociación Civil, les da la más cordial de las bienvenidas y, claro está, al distinguido escritor mexicano, el maestro Marco Antonio Campos, a quien recibiremos con un caluroso aplauso. Nos acompaña esta noche el distinguido escritor san cristobalense Jesús Morales Bermúdez, que es un gran amigo de Marco Antonio y también pertenece a una de estas instituciones que hemos mencionado. Agradablemente vemos la presencia de Jesús Morales Bermúdez en esta noche, por lo tanto le brindemos también otro caluroso aplauso. Marco Antonio Campos, poeta, narrador y ensayista mexicano, nace en la Ciudad de México en 1949. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue también lector en las universidades de Salzburgo, de Viena de 1988 a 1991. Profesor invitado de la Brigham Young University en 1991 y catedrático en la Universidad Hebrea de Jerusalén en 2003. Ha sido además director de Literatura de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, director en 2 épocas del periódico de poesía y coordinador del programa de humanidades de la misma universidad. Marco Antonio Campos ha dictado cursos sobre poesía y literatura en varios países de América y Europa. Ha sido 4 veces becario del Colegio Internacional de Traductores Literarios en Ángeles, en Francia, y miembro de la Académie Mallarmé en ese mismo país. Es traductor de muchos autores, entre los que se encuentran Baudelaire, Rimbaud, Gide, Artaud, Sara, Ungaretti, Quasimodo. Su obra ha sido galardonada en México con los premios Javier Villaurrutia y Nezahualcóyotl. En España con el premio Casa de Letras y premio del Tren 2008 Antonio Machado. Y en Chile con la medalla presidencial Centenario de Pablo Neruda. Su poesía está contenida en algunos de sus libros que menciono en esta noche: Muertos y disfraces de 1974, Una seña en la sepultura de 1978, Monólogos de 1975, La ceniza en la frente 1979, Los adioses del forastero en 1996, Viernes en Jerusalén 2005, Árboles 2006, Aquellas cartas en 2008. Aquí nos dicen de que resides actualmente en Málaga, España. Entonces, yo por eso le decía: 10 cartas es un poema, no es un libro. Nunca he sido coordinador de humanidad, he sido coordinador editorial de muchas gracias por la aclaración pertinente. En esta noche tenemos a Marco Antonio Campos en una de las instituciones que su trabajo le ha determinado y que hemos sido afortunados los san cristobalenses en no menos de 4 ocasiones. Vamos a cederle la palabra a Marco Antonio Campos esta noche. De todo, quiero agradecer a mi amigo Jorge Paniagua que haya hecho la invitación, que los haya convocado a ustedes, a las instituciones que también convocan. Y quiero agradecer que me acompañen esta noche a mi gran amigo, los periodistas, narradores, los
revolucionario, gente de primerísima línea, que es Jesús Morales Bermúdez, y a tantos amigos que hay aquí presentes, también colegas, auténticos, ¿no? Y darles las gracias siempre por sus atenciones con mi amigo Carlos Gutiérrez Alfonso, ¿no? Me pensaría un poco de mencionar a varios, pero está también Godín, está Roberto Rico. Muchas gracias a todos los que están con nosotros. Más que el quehacer literario de Octavio Paz y de Jaime Sabines, yo quería hablar de las poesías de Octavio Paz y de Jaime Sabines. Y si ustedes me permiten, empezaré hablando de Octavio Paz. Yo creo que ante todo porque Paz sí sería, como decía Borges de Quevedo, es una dilatada y compleja literatura, ¿sí? Pero Sabines ante todo y sobre todo un poeta. Pero en este caso sería, yo quería detenerme en dos poemas extensos de Paz, 4, pero digamos sería muy largo. Después abocarme a Sabines. Una pequeña introducción sobre Paz, digamos. Hay un verso en uno de sus poemas que se llama Noche en Claro, que definiría muy bien lo que fue la tarea y el hacer. No hay un sonido desagradable. Sí, está bien. Entonces así se está hablando, está bien, creo que no sigue. Pero es el máximo que está así. Y si me pasas, creo que es siempre más fácil. Podemos poner ahí también. Hay un verso en Noche en Claro que dice: todo es puerta, todo es fuego. Es decir, a Paz, para Paz, cualquier cosa era abrir las puertas del mundo y enlazar las culturas, ser el puente, ha sido el mayor puente de culturas en el siglo pasado, quizás más que Alfonso Reyes. Si ustedes me dijeran cómo vería yo ante todo la obra de Paz, la resumiría muy en una frase casi imposible, pero en mi frase resumirla, diría que es un deslumbramiento verbal y geométrico. Es enorme el poderío verbal de Paz, o sea, la cantidad de lenguaje y la precisión del lenguaje, y siempre me ha dado la impresión de que piensa geométricamente, sobre todo en sus poemas de vanguardia y más especialmente en lo que vamos a ver, que se llama Blanco. Paz siempre ha estado entre la vanguardia y la tradición, entre la obra abierta y la obra cerrada. Lo que significarían, por ejemplo, entre nosotros la obra abierta, es decir, las experimentaciones que uno puede hacer con la poesía, entablada y en los estridentes, en Apollinaire, en Mallarmé. En cambio, por el otro lado, pues sería lo representaría de todo contemporáneo. Ningún poeta como él tuvo esa diversidad de formas que practicó en los poemas. Hizo el verso libre, que eso prácticamente lo hizo todo el siglo XX,
se sigue haciendo en el XXI. Hizo los poemas simultaneístas que se dieron mucho en el siglo XX en los grandes poetas, es decir, dentro del mismo poeta ir siguiendo, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 temas, irlos enlazando dentro del poema para cerrarlos al final. Trabajó el poema en prosa, igual que Sabines, como casi todos los poetas también, que no debe confundirse con la prosa poética. Los poetas muchas veces cuando escriben novela, escriben prosa poética y son insoportables. ¿Por qué? Porque están haciendo una imagen tras otra, y eso detiene mucho la lectura. Sin embargo, cuando la novela tiene un fondo poético, una multitud de instancias poéticas, son las grandes novelas. Las grandes novelas del siglo XX son verdaderamente de otra forma poemas, es decir, Pedro Páramo, El siglo de las luces de Carpentier, Rayuela de Cortázar, 100 años de soledad de García Márquez. De principio a fin se oyen además con múltiples músicas, que sin música y sin imágenes la poesía no existe. Y ante todo son música e imágenes estos libros. Como es ante todo también, pero mucho más experimental por muchos más días, quizá la novela que más revolucionó el siglo XX, que es Ulises de James Joyce. El poema en prosa le sirvió ante todo para, en su mejor libro, en el tiempo surrealista, un libro que se llama Águila o Sola, para explorar el pasado prehispánico. Yo creo que solo 2 libros exploran, sin parecer parodias o parecer malas copias, el mundo prehispánico y le dan una dimensión moderna. Águila o Sola, de Paz y Fuego de Pobres de Bonifacio. Ahora, aquí hay una cosa que hay que tener mucho cuidado. De todas las culturas americanas, también la Inca, la izquierda, el lado de Estados Unidos, de todas, la más rica en poemas es la azteca o mexica. Claro, ellos lo toman de ahí. Los que somos del altiplano, como aquí se tomaría más en cuenta la tradición maya, estamos más cerca, podemos sentir más cerca de la tradición mexica, azteca. Pero cabe una consideración extraña que no es tan fácil, que a pesar de que es nuestra, la tenemos que leer traducida. ¿Sí? Entonces, en mi paz, Bonifaz no nos sabía nada, pero Paz no sabía nada. Entonces se valía las traducciones sobre todo de Galván, o de lo que hubiera leído. Digamos que cada vez hay más información que permite un mayor desarrollo artístico. ¿Sí? Pero también hay que tomar en cuenta hasta qué punto eran buenas las traducciones. ¿Qué tan fieles eran las traducciones de Garibaldi, que eran más fieles las de León Portilla? Porque ahora en las últimas versiones que sacó León Portilla, con 3 narrativas que lo ayudaron a traducir, les llevó por lo menos 10 años todos los poemas aztecas, para también quitarle mucho de la morralla católica que metieron los misioneros, que pareciera más auténtico, digamos, del mundo prehispánico. Digo morralla porque, digamos, no tenía nada que ver con el mundo prehispánico. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, del Dios único, que se tendría al Dios único el dador de la vida, en fin, pues no hay ninguna prueba de que ninguna cultura mexica o náhuatl, maya,
se tendiera al monoteísmo. Incluso si nos vamos a lo moderno, podemos decir que tampoco el catolicismo es politeísta y casi todas las religiones son politeístas. Hay una santísima divinidad, cuántas vírgenes hay, cuántos santos y cuántos ángeles. Y que además muchas veces lo más importante no es Cristo, no es Dios, sino es la Virgen de tal parte. Nosotros somos un país guadalupano, ¿sí? Y, por ejemplo, otros le van a rezar a la Virgen de Zapopan como si fuera la única para rezarse. Bueno, estamos haciendo, soy un poco el versículo. También trabajó mucho el versículo, sobre todo en un poema que se llama Encantado Roto. El versículo, ustedes lo saben muy bien, si ver la Biblia les basta para ver que la Biblia está hecha a base de versículos. Y trabajó el verso blanco, que es quizá donde más fortuna tuvo poemas, sobre todo de Tierra del Sol. El verso blanco es el verso, puede ser un heptasílabo, un octosílabo, un decasílabo, etc. O sea, bien medido, o sea, de siete sílabas, pero sin rima. Confieso que para mí también me es difícil trabajar con la rima, pero me es más fácil trabajar con el verso blanco, ¿sí? Que además no es nada nuevo, o sea, lo hizo Leopardi en Italia, lo hicieron incluso Shakespeare en el idioma inglés, lo hicieron los contemporáneos de Shakespeare, lo hizo Luis Hernández de la Corte en España. Cuando le pregunté por qué había ensayado tanto esto, también los caligramas, los juegos de lenguaje, él me dijo que era una evolución interna, me parece. Muy buena definición, por insatisfacción. No ha sido seguir, me seguía diciendo, una moda o un capricho, sino buscar una expresión adecuada en un momento adecuado. Y es cierto, o sea, no todo el tiempo vamos a escribir el mismo poema. Siempre tenemos que ir viendo hasta cuáles son las posibilidades que nos da la poesía y cuáles son las que mejor nos desarrollamos. Como Borges también le gustó mucho jugar con el tiempo, los juegos de tiempo en literatura son muy pródigos, dan muchos juegos imaginativos, o sea, la narrativa de Borges o Bioy Casares, o la narrativa fantástica en general, se presta mucho a los tiempos. Por ejemplo, ellos hablan del eterno retorno, que es el tiempo circular, es decir, en un tiempo indeterminado, otra vez estaremos ustedes estarán escuchando lo que digo, y ustedes estarán sentados, y así eso sería el tiempo circular, porque utilizaba mucho en sus cuentos o novelas de Borges, en el caso de Borges escribió Borges sobre el cuento, una novela. Y también hacia el tiempo originario. ¿Qué significa eso de ir al tiempo originario de la poesía? Es decir, hablar el niño o el hombre que descubre el mundo, como si Robinson Crusoe estuviera descubriendo otra vez el mundo. Hay también, como ustedes saben desde los griegos, en Parménides había el tiempo del modo, o sea, al revés de Heráclito, que hablaba que todo estaba en movimiento, el Parménides decía que no se movía nada. Y él utiliza mucho un verso más, el presente. Y también, por ejemplo, los tiempos paralelos, que pueden jugarse muy bien, porque es como si nosotros viviéramos esta vida que nos ha tocado vivir, pero en otros tiempos que son el mismo tiempo, si estuviéramos viviendo otra vida, eso es comprobable, pero literariamente es muy atractivo.
Yo creo que, si bien los poemas que le han dado la gloria al Paso son los poemas extensos, fue también como un gran maestro en algunos poemas breves. Por ejemplo, voy a poner una serie de ejemplos que se llama Aquí. Aquí lo que importa en el poema es el juego de huecos y ecos que se dan. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo pasar mis pasos en esta calle, donde solo es real la niña. Siempre el poema tiene que ser todo, o como el texto debe ser que cada palabra funcione a su máxima tensión e intención. Y es muy importante también que empiece bien, que termine bien, que cierre bien el poema. Da mucho al final sorpresa. Por ejemplo, como en este poema que se llama Juventud, el salto de la ola más blanca, cada hora más verde, cada día más joven, la muerte. Este poema que a mí me gusta mucho, porque al final parece que se está ignorando. Sí. Yo antes de conocerlo en Vuelta en 1978 publicó este poema que aceptaba en un libro, una cena en la sepultura. Yo no lo conocía, bueno, sí lo conocía, lo había visto una vez. Mi padre era muy peleonero, yo era un muchacho que venía en ese tiempo de 71, muy iconoclasta. Entonces, acabó mal la charla, pero como nunca me volvió a registrar, porque nunca se acordaba de eso, porque al principio la conversación era muy interesante hasta que le dije que yo admiraba mucho sus ensayos, pero no mucho su poesía. Entonces, cosa que corrijo totalmente, porque me pasó lo mismo con Sabine, entonces me dice, eso es contradictorio. Y entonces le dije, bueno, Eliot dijo de Milton lo mismo. Entonces él me contestó muy bien, espero que usted no sea Eliot y yo no sea Milton. Y ahí me visitó. Entonces en el 78 yo estaba en su segunda vuelta, acababa de regresar. Después, en el tiempo, segundo año, el primer año de Echeverría. Pueden hablar más de como pueden hablar de cualquiera, porque creo que el único periodista que dejó buenas cuentas, buenas cuentas, yo creo que el intelectual debe estar fuera de cualquier partido para tener la libertad política. Pero creo que objetivamente te dejó un más limpio juego democrático y te dejó una economía sana, así. Desde López Mateos, nuestro pobre país aparecido. Bueno, Los jardines del odio son un poema de eso cuando fue embajador en el 62-68 en la India. Entonces iba mucho a la India, Afganistán, a todos esos lugares que ahora son campos de guerra, digamos. Este poema está viendo los mausoleos en el azul unánime, los domos de los mausoleos reconcentrados, negros, pensativos, emitieron de pronto pues parece que salen los y este prójimo lejano que termina como la última palabra también nos deja en el silencio.
dice, anoche, un fresno a punto de decirme algo, el enclítico ahí funciona muy bien porque se quedó callado o se cayó, pero el enclítico ahí se utiliza muy poco, porque decimos el individuo cayó, eso se utiliza con doble de nuevo. Pues ya en el siglo XX o XXI no se veía muy bien, aunque era muy utilizado en los siglos anteriores, pero aquí funciona muy bien, porque parece que todo se cae, que se cae entre nosotros. Está a punto de decir algo, eso es la poesía también, algo que está a punto de decirse que no acaba de decir, que se quiere en la reflexión, o al revés, está en la ambigüedad, o hay una plurisignificación también. Y que ya ha prestado muchas bromas entre muchos poetas, un poema de amor dice, anoche en la cama éramos tres, tú, yo y la luna. Dice que también es muy lindo otro poema de amor que dice, más que aire, más que agua, más que labio, ligera, tu cuerpo es la dueña de tu cuerpo. Se ha dicho que este poema, lo ha dicho la crítica española, no la mexicana, es más importante en el español en la segunda mitad del siglo, Piedra del Sol. Desde ahí viene la connotación prehispánica. Pero la Piedra del Sol no es el calendario que se refiere, ahí es uno de los calendarios que tienen aztecas, que tiene 584 días. El natural es el de los 260, digamos. Pero esos 584 días son 584 versos. Es una sangre, pero todo en verso blanco, en decasílabos blancos, es decir, en versos de 11 sílabas. Y además en punto, es decir, es el encabalgamiento de los versos, hasta cumplir. Claro, en un poema largo no puede haber solo grandes momentos, pero hay muchos de los mejores momentos de paz, y algunos aún de la lengua española están en ese poema. El principio, para darle el tiempo circular de los aztecas, ¿sí? Utiliza varios versos que al final se repiten, ¿sí? Para que se cierre igual que empezó. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, matanzante, un caminar de ríos que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Yo cuando le pregunté cuáles eran los grandes temas de su poesía, me dijo, la mujer y el tiempo. Y lo añadió muy bellamente, dice, la mujer es el mundo, el tiempo es el mundo. Entonces, en este poema, como en ningún otro, se da esa unidad de instantes, esa unidad de tiempo y esa unidad de que todas las mujeres son una sola mujer. Incluso el epígrafe del poeta francés Gerard de Nerval ilustra lo que va a ser esa síntesis de la mujer
y el tiempo, o la mujer del instante que tiene todo el tiempo. Dice, la 13ª regresa, es aún la primera, y es siempre la única, o es el solo momento. Y de ahí empieza como a correr, como a entrar en los corredores de la memoria. Todo es de los instantes se abren y empiezan a aparecer en imágenes los recuerdos. Por ejemplo, los patios de piedra del colegio, que no deben ser otros que los de esa preparatoria en la que estudiamos en generación y que viene desde 1867 con Carlino Barrera, que era San Ildefonso, y cuando yo estudié la preparatoria 1. Es como muy visual en ese sentido. ¿Cómo ve salir de ahí las muchachas? ¿Y cómo recuerda a Carmen? ¿Cómo recuerda a las mujeres históricas, religiosas y literarias? ¿Sí? Para hacer de todas una sola mujer. Hay como ritorneos, hay como vueltas, hay como versos que se repiten, vías circulares que dan al mismo patio, al mismo mundo. Arde el instante y son un solo rostro. Esas mujeres históricas y literarias y cristianas, por ejemplo, está Melusina, la famosa emperatriz romana, cuando alguien habla de una Melusina. Está Laura, la de Petrarca, una mujer que existe en el siglo XIII en la Unión, pero que está totalmente idealizada como poeta. Está Isabel, que debe ser la Isabel de Garcilaso en sus famosas églogas. Está Perséfona, que viene de la mitología griega. ¿Sí? Está María, que es la Virgen María, es decir, la mujer religiosa. Luego habla de hacer planes con Filis en el verano. Filis era una mujer que se citaba mucho en el siglo de oro, como una mujer, como una referencia, como si uno le pone en sus poemas a Paulina, que puede ser una mujer o representar muchas mujeres en sus poemas, por ejemplo. Como alguien le pone Laura, le pone otra cosa. En fin, está Carmen, que parece ser una mujer mucho más concreta, diciéndole en el paseo de la Reforma que en Ciudad de México no pesa el aire, aquí siempre es octubre. Esa era la Ciudad de México cuando uno lo conoció. Incluso si ustedes se acuerdan, en Alfonso Reyes, creo que es la propia edición de Nueva, que es el clima es como de San Cristóbal, parecidísimo, en la Ciudad de México, Oaxaca, la Ciudad de Oaxaca. Y aquí, por lo menos aquí tienen ustedes el aire puro y no se ha cambiado. Es un largo octubre, o es un largo otoño, decía don Alfonso. Y ahí me preocupó mucho al final la historia. Él me decía que era un tema esencial, cuando le entrevisté a cumplir 70 años, del cual Javier Molina me mataría, porque se me borró las dos mitades, digo dos tercios de la entrevista. Y era una de las poquísimas entrevistas que se hicieron sobre la poesía de Paz, porque casi siempre eran entrevistas políticas, ¿no? Entonces él hablaba de un tiempo subjetivo. Por ejemplo, era el más joven de los invitados cuando tenía 23 años, cuando fue a España, la guerra de España, que lo marcó profundamente, y fue con Elena Garro, otra escritora extraordinaria, que también maneja los tiempos, sobre todo el que no haya leído los recuerdos del poeta Porvenir tiene que hacerlo antes de que
se vaya el tiempo porque es una de las grandes. O la culpa es de los mascaltecas. Y tiene ella también un libro que se llama España en 1937, donde cuenta con muchas cosas que pasan, no tiene sentido. Pero hombre inteligente. No cuento la película, el único recuerdo de buen humor de una parte del diario, que es uno reído. No veo. Las 4 o 5 grandes inteligencias que yo veo por el siglo pasado, pero era brillantísimo. Claro. Es una historia que tampoco se puede contar. Pero ahí uno de los momentos para mí más bellos de la lengua española es cuando pasa de sus recuerdos de la guerra del 37 y habla de las parejas, de los jóvenes enlazados. Madrid en 1937. Las mujeres cosían y cantaban en su sitio. Después sonó la alarma y hubo gritos, casas arrodilladas en el polvo, torres hendidas, frentes escupidas y el huracán de los motores. Los dos se desnudaron y se amaron por defender nuestra porción eterna, nuestra ración de tiempo y paraíso, tocar nuestra raíz y recobrar nuestra herencia arrebatada por ladrones de vida hace 1000 siglos. Los dos se desnudaron y besaron, porque las desnudeces enlazadas saltan el tiempo y son invulnerables, vuelven al principio. No hay tú, mañana, ayer, nombre, verdad de dos en solo un cuerpo y alma, o ser total. Bueno, él hablaba de que el poema era, también hacía otro tipo de reflexiones sobre Dios, sobre las muertes históricas, sobre la comunión y la unidad. Luego hay una pesada parte reflexiva y luego se va recuperando también el poema, porque los poemas extensos siempre. Me decía que era una biografía espiritual o un poema generacional, un poema que representaba a su generación. Yo creo que el poema que representa a su generación es el Nocturno a San Ildefonso, pero es otro. Aquí a mí me gusta más como idea. Vamos a pasar al otro poema, que se llama Blanco. Como imaginación y como resultado poético, aunque tenga momentos excepcionales, es como el Rayuela de la poesía, el libro de Cortázar, y es el cierre de las vanguardias. ¿Por qué es el Rayuela de la poesía? Porque, digamos, está construido en 4 columnas, claro que sí está construida la novela de él, pero al mismo tiempo ustedes pueden leer el poema todo seguido, o leerlo por columnas, o hacer otro tipo de lecturas que él propone, que yo nunca hago, porque me quedo, como en el caso de Cortázar, para no evaluar la imagen que me da la novela, que me da el poema, ese
en ese pensadero o esa pedacía. Pero es muy interesante porque es el mandato, son las 4 columnas japonesas, y cada columna representa un color. ¿Sí? Son los 4 colores que son las 4 columnas. Él lo dice en un verso, o 2 versos. Del amarillo al rojo, al verde, peregrinación hacia las claridades, la palabra se asoma a remolinos azules. Amarillo, rojo, verde, azul. Los colores avanzan y se multiplican para acabar en el blanco, que es el mundo. El amarillo lo encontramos en imágenes como la lámpara, como cuando habla de un tallo de cobre, como un girasol también, ya luz carbonizada, en un cáliz de consonantes y vocales incendiadas, es decir, el que esté incendiado, el cáliz, las vocales, el cáliz de consonantes, nos da el amarillo, el incendio, la muchacha de fuego, es el que más abunda. Yo creo que ahí se parecía más a Van Gogh, que sea el amarillo, sobre el amarillo, como le reprochaba a Gauguin, que afortunadamente existe en ese amarillo sobre el amarillo, porque a Gauguin yo lo admiro infinitamente, pero es como pasa con muchos entre Paz y Salinas, uno profundiza más el lado que el otro. El rojo parece en esa obsesión otra vez prehispánica del agua y la brasa, que es la sangre de los sacrificados, es la guerra. Agua, claro, brasa, mediodía, Huitzilopochtli, son los 2 dioses que están en el templo mayor. Dice que el río es rojo, el río es de sangre. En otra palabra, en otro verso, habla de que le rodea la palabra o habla de los pechos verdes. Sin duda es la gran aventura vanguardista de Paz. Es el cierre de las vanguardias. Después de eso, las vanguardias ya entran en estado de deterioro y de envejecimiento, o como él dice por el 1986, en algún ensayo, se vuelven una reliquia. Ya los que hacen lo novedoso parece haberse terminado, todo ese tipo de juegos con las palabras y la arquitectura de los poemas, parece la repetición de la repetición. Es un poema que se abre y se cierra a sí mismo, no puede imitarse. Todo aquel que quiere escribir con 4 columnas, 3 o 10, eso mismo. ¿Cómo pasa de otra manera, con un poema totalmente distinto entre nosotros, que es la sonoridad? El que quiera hacer las imágenes o metáforas que hay en las suaves partes, inmediatamente se verá que eso viene de las suaves partes. O sea, no es tan fácil ser influido por el poema, por los bloques del arte, sin que parezca imitación, es imagen, ¿sí? Y, o como decía él, incluso la imitación consciente, cuando imitamos conscientemente, se nota y procede, pero la imitación inconsciente es la peor. Entonces, y de ahí, por ejemplo, los grandes originales como López Velarde, como Paz, como Borges, como César Vallejo, como Pablo Neruda, inmediatamente dicen, todos los demás parecen eruditas, pacitos, borgitos, en fin. Aquí hay una definición de poesía, pero hay una definición extraordinaria
extraordinaria de la poesía blanca, que resumiría mucho lo que él llamaba la poesía crítica, no la poesía que él escribió en un principio, que era un desbordamiento lírico. Era su paso de la poesía lírica a la poesía crítica, donde escribió también la poesía crítica sus grandes poemas, pero también los más aburridos. Muchos de los más aburridos poemas están a partir de la segunda parte de la obra de Paz. Y lo peor que puede hacer un poeta es aburrido. Ese poema es visto como un archipiélago de sí. Eso es un archipiélago como otro archipiélago que abre la significación. Es la diferencia con la prosa. La prosa dice lo que debe decir hasta. Debe leer el periódico, leer una novela y dice. Y cuando está diciendo otra cosa en la novela, pues está haciendo eso. Como un Joyce. ¿Sabes? Es muy interesante porque es un poema sobre el lenguaje y un poema sobre el amor. ¿Sí? Entonces hay un verso que es una cópula perfecta donde el punto del lenguaje con la experiencia amorosa. Falo el pensar y vulga la palabra. Me parece extraordinariamente resumido. Luego dice unos versos muy bellos. Mujer tendida, hecha a la imagen del mundo, haz de tus imágenes el mundo. Es decir, la mujer es el mundo. Es una experiencia religiosa, es también una experiencia erótica. Y de ahí se va pasando hasta que se va llegando cuando dice, por ejemplo, la cara en blanco del olvido, el resplandor de lo vacío. Es decir, estamos llegando, empieza a perder sombras, colores, el poema se va entrando a la nulidad, al silencio, como él dice, el silencio es el blanco es la meta, la flecha se dispara para que vea el blanco. Bueno, ahora vamos a pasar un poco al contraste. Yo haber dicho siempre, porque fueron las dos líneas principales, o lo que se decía las dos líneas principales en tuvieron que más camino, Paz y Sabina. Entonces siempre ese pleito, si hiciera mejor Paz, Sabina se escuchaba más a Paz, Sabina hiciera mejor poeta, esto y otro. Yo creo que cuando hay dos grandes, como Tolstoy de los proyectos y de los soviéticos, pues son dos grandezas distintas y se acabó. ¿Sí? Uno es grande y el otro es grande, y qué bueno que haya dos grandes. ¿Sí? Ah, no, es que sí, pero Paz también. Y es curioso porque Sabina reservaba mucho del pensamiento y Paz reservaba mucho de la popularidad de Sabina. Acuérdense que decía al final utilizando pobre Paz y caía en energías distintas. Esas energías distintas, yo nunca le vi a Borges, le vi a los grandes. Los grandes están más allá de eso. Pero ya lo último, ante la popularidad de Sabina, y sobre todo se ve en los 80 y los 90, porque fui a recitar Sabina en los 70, porque se veía 70, 80 gente se llenaba jugando, leía sus poemas. Pero después del 81, ya cuando había escrito lo más importante, porque es cuando vienen los poetas, también cuando escribe ya poemas, esos poemas cuentos finales, que no los representan, que digamos son más para una lectura y para olvidar, pero digamos, primero el libro de los artistas, como de oro. Pero decía Paz que la poesía era para que él pertenecía a las inmensas minorías. Es decir, como que
las mayorías no servían para... Era como la negación, si te leen mucho no vayas, ¿no? ¿Sí? Y cosa que también se ha habido 100 años de soledad a Pedro Páramo, que se han vendido millones de ejemplares y no por eso se ve las dos fundamentales de los dos modelos latinoamericanos. Pero digamos que si Paz en su poesía es el que más deslumbra, Sabines es el que más nos profundiza el cuerpo. Nada más lejos de las exploraciones geométricas o de los minuciosos tejidos verbales de Paz en la poesía de Sabines. Pero la gente cree como creía con López de Vega, como creía con Rubio. Tenía Sabines de muchacho y de joven, hasta cierta edad un gran lector. Por ejemplo, uno se sorprende cuando empezaba a hablar de Poe, de Whitman, de George, traducidos, de Baudelaire, de Shakespeare, sus lecturas, y sobre todo dos que lo deslumbraron totalmente, que lo hacían, no salir del departamentito que tenía allí en el centro de Ciudad de México, que fueron el Ulises de George. Aunque se lo he leído después y ya no me encanta tanto, uno nunca olvida esa primera lectura. A mí también me pasó con el negro Estandalo, me pasó con el idiota o el príncipe idiota y los hermanos Karamazov de los proyectos. Son libros que uno de joven empieza por la ciudad de los perros, libros un poco más para 100 años de soledad. Son libros que marcan, después por más que uno los lea, o cuando uno va y descubre, por ejemplo, digamos, cómo en el bautisterio de Pisa se oyen los ecos y se hace una música celestial. Esa impresión cuando ustedes les vuelven a repetir, o la repiten, perdón, para hacer una tautología, ya no es lo mismo. Esas primeras impresiones son maravillosas. Y a él le pasó mucho con los proyectos, y le usaban mucho los filósofos muy claros, como un poeta, como Nietzsche. Y dice, pero era muy gracioso, porque era una parte muy ingenua de mente, al mismo tiempo podía ser un poeta muy malicioso, o podía ser muy rápido, como era Rosalino, y al mismo tiempo muy sentimental, porque todos los grandes grupos también son muy sentimentales, todos los grupos en el fondo son muy sentimentales. Claro, depende del año que hayas hecho. Y decía, yo lo que no puedo simpatizar con Kant es que diga que el ser es el hacer. Es decir, todo lo que hagamos en la vida es lo que somos, no lo que hicimos, sino lo que somos. El ser es otra cosa, como más intrínseca, más dentro de nosotros. Bueno, es una opinión personal. Leyó mucho la Biblia, pero curiosamente, como ustedes saben, él dice que la leía no en un sentido religioso, sino como consuelo. Así como otros buscamos en la Biblia mucho imágenes y metáforas para darle un tamaño de convertirlas en algo de los propios poemas. Porque hay versos donde se nota la huella de la Biblia, por ejemplo, en Tarumba, los 12 epígrafes sobre la Biblia también. Leyó mucho a Neruda, decía que las influencias se le daban por semestres. Había el semestre de Neruda, había el semestre Juan Ramón Jiménez, había el semestre de Lorca. Y curiosamente se parece tanto a la poesía de Vallejo. A Vallejo me dijo, lo leí tarde. Lo leí cuando yo no me podía incluir, por el 53 o 54. Y es muy gracioso también cuando en la... Bueno, gracioso, la anécdota que te voy a contar después, pero como usted recuerda, hay unas líneas en Tarumba donde dice
yo le juro las almorranas a Neruda. Es poco a Franco. La primera es muy buena, es bastante mala, es a Franco. No es una imagen muy novedosa. Estuviera alguien, siempre hay que evitar el lugar común cuando uno escribe, tanto el rostro como posible. ¿Sí? Hay que huirle al lugar común, ¿no? Entonces, pero yo creía que en un sentido figurado, en un sentido poético, era tanta la influencia que se ve en sus primeros libros de Neruda que por eso le curaba, poéticamente le curaba las influencias. Y lo que sucede es que aquí con la revista del Señor, allá por 1949, cuando Neruda tiene que permanecer en México, está enfermo, digamos, cuando entra Sabines, yo tenía 23 años, ya Neruda era considerado blanco de los españoles. Entonces me encontró con una llanta exactamente curándose las almorranas. Entonces le dije, me rompiste el encanto. Pero lo gracioso es que yo ahí en mi cuarto, había un letrero y decía cooperación para la publicación del canto general. O sea, el libro que se publica en 1950, que para mí es el mayor libro de Sabines, de Neruda. Entonces alguien que era muy ingenuo, digamos, tenía una parte muy ingenua, no tuviera alguna parte que no tenía en eso, que venía, era el muchacho que venía en una tucha muy pequeña. Dice, salió preocupadísimo, dice, yo cómo me voy a dedicar a la poesía si el poeta más grande de la lengua española está pidiendo limosna para publicar un libro, ¿qué voy a hacer yo? Decía. Bueno, hay un poeta muy barroco en Cuba, que es el poeta más famoso, que se llama Lezamalín. Y cuando le pregunté, hay un libro que acaba de salir, es muy bueno, muy completo, de más de 300 páginas, una entrevista con Pilar Jiménez Creel, donde dice, bueno, a mí nunca me gustó Lezama. Dice, es un góngora más cerrado que una caja de cordones. Claro, porque era un poeta lleno de imágenes, de metáforas, es un poeta de atmósferas, sabía que gustaba lo directo. Pero, cuidado con lo directo, porque Sabines siempre hay, es muy directo, pero hay una palabrita que te cambia todo, te juega con los contrastes, te hace el movimiento y evita así de esa manera el lugar común. Entonces la gente quiere entender, muchas veces sobre todo esos grandes públicos que lo iban a ver, y pronto yo veía que se paraban emocionados, viendo un verso de Sabines y era el más malo de los versos, porque era el más directo. Lo que pasa es que, y también, acuérdense que él era, presumía de tener una gran memoria. Aquí en Tuxtla, siempre desde niño recitaba sus poemas, porque se aprendió el declamador sin maestro, que ahora ustedes ya no recuerdan, que contiene 114 poemas que todos se los aprendió de memoria. Entonces, según el gato era la pedrada, según la reunión, decía el poema que se debía, ¿sí? Pero quiero decir que es un gran ejercicio mnemotécnico de memoria, ¿sí? Y que además le permitió leer algunos de los mejores poemas también, porque es el declarador que tiene lo mismo los motivos del hombre que otros poemas mayores. A ver si el nocturno de Rosario le daba, si no es el gran poema, le daba una gran musicalidad, por ejemplo. Ya no pueden tener un vicio, todos caímos no en el vicio, sino en habernos aprendido una vez. Es
bueno saberse los poemas, si son cualquier tipo de poemas que a la larga nos van a llevar a un nivel mejor, pues que bueno, no vamos a empezar con la Divina Comedia. Entonces, acuérdense que decía que la cosa que le podría era que decían que recite Jaimito y se llama y también, acuérdense que era orador también, siempre fue turista. Ahora, digamos, pero digamos ese periodismo no, porque como decía, el político es mi hermano, no el sobrino. Y entonces era una familia nuclear, los tres hermanos, Jorge, Juan y Jaime. Te metías con uno, te metías con los tres, digamos, y Juan era el que lo colocaba. Cuando regresa a Tuxtla la primera vez, está trabajando en una tienda de Juan. Cuando regresa del 52 al 59, que creo que regresa, sí, creo que son los 7 años, donde escribe Carumba, donde escribe Adán y Eva, 53, 52, 60, está trabajando en la tienda de telas en el modelo. Y qué lástima que la tiraron, pero todavía hay fotografías donde se ven esa imagen tradicional que yo recuerdo de niño de las tiendas de telas, así era. Y atrás tenía el cuarto y ahí acostado escribía sus poemas. Era como Tonquas, como Portillo, fue 2 veces diputado. ¿Sí? Y yo creo que nada más para llegar a sentarse y cumplir y cobrar la pero ¿cuándo recuerdan una intervención de Morales en la Cámara de Diputados de Jaime? Era como Claudio Rodríguez, al revés de Patria, el español y como el brasileño de Munga atrás. Era la imagen del antiintelectual, ¿no? O al menos el que está alejado del mundo intelectual, al que desdeña. Ustedes se acuerdan, sobre todo el Martino tiene 4 o 5 golpazos contra nosotros los pobres paneles. Decía, estoy harto, uno de sus poemas, prosa, estoy harto de los poetas y de las canciones. Siempre están ensayando el vals de su presentación. Y sin embargo, qué popularidad. Ni Amado Lerdo la tuvo así. Y yo creo que lo impulsó sobre todo fue en el 81. Les digo que en los 70 no había, era un poeta muy reconocido. ¿Sí? Ya desde muy joven, desde su primer libro fue muy bien recibido, nunca tuvo notas en contra, eran músicos muy fáciles. Y se juntaba con lo más perdurable del mundo intelectual, que eran mis amigos, los mayores, eran tremendos, eran Jesús Arellano, que se publicó en Metáfora, Carumba, era Rubén Salazar Mayén, y gente así, ¿no? Por aquí lo veían muy bien, decían, nacimos pelados, a seguir siendo pelados. Y no, es que Juan era para pasar el momento, hablar de literatura le reventaba, ¿sí? Pero yo recuerdo que la primera vez, yo era director de literatura de la UNAM, le dije, le mandé un recado con Julio, que vivía en su rancho, cerca de Comitán, se llamaba Julio, el rancho, como su tío. Que si quería que hiciéramos un homenaje por sus 60 años. Es que se oye horrible eso de sexagenar. Era muy grueso, tenía cosas que sin querer responder así. Pero ya después tarde, eso fue antes de marzo, del cumpleaños hermano.
Y un día me habla Fulvio y me dice, te va a hablar mi papá. Y entonces, hasta luego, pues, en mi casa. Y me dice, bueno, Marco Antonio, te comprendes, no soy yo, son las hijas que insisten, la familia, acepto el homenaje. Y entonces, entró la UNAM, entró Bellas Artes. Tú debes recordarlo, Javier, ¿no? La final fue la lectura, pero fue toda la semana. También fue minería todo. Tú interviniste, tú participaste. Sí. Claro. Hubo mesas redondas todos los días. Pero lo que fue la apoteosis, digamos, ahí me di cuenta que había hasta Monsiváis que no pudo entrar afortunadamente. Qué mal, Dijo, esto es un verdadero fenómeno de masa. Bueno, es que Monsiváis también, si estuviera hablando de algo, entonces, debe recordar Javier que Jaime, esa cosa que como no estaba acostumbrado al mundo intelectual, tenía eso de empezar a leer sus poemas y de pronto decir, ¿por qué no aplauden? Entonces ya a partir de ese momento, después de cada poema, todo lleno la capilla del Palacio de Minería. Y acaba de leer un poema, el cuarto, el quinto, y dice, pero pregunto que me digan qué poema quieren que les lea. A cualquier otro no les sale, pues, ¿qué van a saber qué poema mío se saben ustedes o cualquiera? Pídanme el poema que quieran. Si no, ninguno, pero todos conocemos también. Entonces, al final, Jaime, como les decía, tenía esa parte sentimental. Al final la gente de pie, aplaudiéndole y no dejando de gritar poeta. Y Jaime. Luego la otra vez en el Teatro de la Ciudad del año siguiente, también estaba Paz y Eric negociando a los poetas que iban a eran los hombres de poeta para traer a los poetas. Entonces, a Paz no lo quería la gente, pero lo rescataba siempre. O sea, no se metían con él cuando daba una conferencia o daba una lectura. A pesar de que también no tenía una voz agradable, Paz, nada agradable. La voz era muy cruda, ¿no? Bueno, una cantaba, yo creo. Muy bien. Sí, no. Leía muy correctamente, muy bien sus poemas, pero quizás hubiera oído en francés. No porque fuera más, sino por el tipo de voz. Entonces, al último yo sabía, pero antes de eso, un niñito, un boleguito, porque cobraban la entrada, decían, déjenme entrar, decían, no, que no viene boleto, niño, que eran los niños. Pero a mí que vengo desde Ciudad de Zahualcóyotl, es que quiero ir al maestro. Ahora es cierto, se le compra el boleto al niño y entra. Y al final pasó lo mismo que mi niño. Entonces sale Paz después, cosa que no debería pasar. Y dice, se le acerca un periodista y le dice, ¿qué siente usted ante el éxito de las maestras segundas? Un guía. Qué bueno, pero después yo me enteré. Pero después todos los pasados empezaron a decir,
que eran acarreados por el Partido Comunista, eran comunistas, que eran acarreados, entonces ya empezaron a ver a Sardinis, pero no le perdonaban el éxito. Es como decían los catecismos antiguos, la tristeza del bien ajeno. Si ustedes oyeron a Jaime alguna vez hablar o conversar, es el único poeta que yo he visto que hablaba también como poeta. Sí, era poeta tanto hablando como escribiendo. Solo lo encontré en Gonzalo Rojas, cuando hablaba de rancho, de quién y la familia. De una manera como quítame de esas imágenes. Ahora, curiosamente, sabían cosas que se fue corrigiendo. Tenía defectos técnicos que al principio no me chocaban inmenso, ¿no? Todavía contesto muchas veces. Incluso su poema más famoso, Los Amorosos, esas rimas consecutivas, esas rimas internas, los versos mal medidos, ¿no? Pero una vez superado eso, o haciendo un lado de eso, cada verso parece un puñetazo que golpea seco y en seco, o ahonda en la ternura, o nos hace sentir el goce de los cuerpos en sus poemas amorosos. Si López Velarde es el poeta del deseo que mejor dejó su marca, su huella, como el deseo en los poemas, Sabines en la realización también, ¿no? Esa integración del hombre y la mujer. O nos adentra a un mundo mágico en un libro como Carumba. En fin, Sabines toca pocas cuerdas, como la amplitud, la gran amplitud de cuerdas de Neruda o de Paz, pero las toca también en un libro. Y sus temas, como los de todos los poetas, siempre son el amor, la soledad, la vida cotidiana, mucho la muerte. Yo me acuerdo que en ese programa de Los Amorosos yo había hecho un ensayo en donde hablaba de su necrofilia. Entonces dice, ya está Marco Antonio Campos, ya estoy harto de hablar de la muerte, quién sabe cuántas cosas, pero ya he escrito demasiado sobre la muerte y lo que le quedaba escribir no fue tanto, no escribió tanto. Y también la Sagrada Familia, ¿sí? Porque en él la familia es como la Sagrada Familia. ¿Sí? Yo creo que él buscó ser original y llegó a ser. O sea, cuando decimos escribe como Sabines, es porque suena y es distinto. Hay un estilo y un tono que es inconfundible. Eso que yo hablaba, donde hay un lenguaje sencillo, donde hay pequeñísimos y exactos cambios, donde se da también la expresión mexicana, la palabrota, el lenguaje diario. Él incluso decía, mira, es que la sencillez no es lo simple ni la simpleza, ¿sí? No hay ni buenas ni malas palabras, es según cómo están colocadas, ¿sí? Yo creo que hay dos grandes vertientes, más en la poesía lírica y la poesía crítica. Creo que hay también en él dos vertientes, que es como estar en el primer día de la creación, en el libro Adán y Eva, o de Carumba, o después de la caída, cuando el hombre ya ha conocido el pecado y se encuentra con un mundo contaminado, que se verá que toda su obra, toda la obra desde Oral, La Señal, Diario Semanario, La Muerte de Miguel Sabines, pero los poetas, yo creo que se mueren de envidia porque ya en Oral había
En la señal había poemas extraordinarios, había poemas que se siguen repitiendo a través, han pasado 60 años y siguen perteneciendo al imaginario popular, como yo no lo sé decir, se van quedando. ¿Qué es muy evidente? Pero al mismo tiempo es muy charmante. Fue el poema oral que es el segundo, donde está hecho, ahí me enteré del libro de Pilar Jiménez Trejo, Rosario Castellano, que no es un poema de es un poema, el segundo poema del libro. Puede ser lento, amar, animal, que sí, amar, por los amorosos, por la hecho, todos esos poemas han quedado en todos nosotros, pero donde a lo que debe su popularidad, sobre todo, la popularidad, no ser un gran poeta, porque es un gran poeta que se habla de los poemas amorosos, es sus versos de amor, y es donde la pareja se integra hasta ser una sola persona. Este verso que encantaba a Licho Maceo, dice: el amor es el silencio más alto. O te desnudas igual que si estuvieras sola, de pronto descubres que estás conmigo. Es una cosa muy sencilla, pero al mismo tiempo que solo él lo pudo decir, ¿no? Nosotros nos salvamos de la muerte. Todas las noches nos salvamos. Quedamos juntos en nuestros brazos y yo empiezo a crecer con el día. Algo he de andar buscando en ti, algo mío que tú no es. O ese, porque las mejores palabras está protestando. Ya llegará el turno. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Este camino, porque son mujeres, dice, es que me muero de amor por ti. No, estoy muerto de amor. Dice, no es que muera de amor, muero de ti. Es un cambio mínimo, pero te da toda la respuesta. Y lo que continúa: muero de ti, amor, amor de ti, tu urgencia mía es de mi piel y de mí, de mi alma de ti, de mi boca, de insoportable que yo soy sin ti. Solo vas a Curiosamente, a mí el libro que más me gusta es Taruco. Es un libro de Tuxtla, pero el calor bochornoso y tremendo de la ciudad, referencias de Tuxtla no hay. Nada que parezca que se escribió en Tuxtla. Es mínimo el paisaje. Es un libro raro, inimitable, como el extravagario de Neruda, más negra de Oliverio Gigante. Luego, una vez me sorprendió mucho porque me dijo que era un libro pesimista. Y dice, a 40 años lo empiezan a invitar. Yo, cuando lo leí desde muy joven, le dije, me pareció un libro optimista y alegre. Hay todo un tono, como si naciera el mundo, y las imágenes son únicas. Es una música que no se ha escuchado en otro libro. Desde el prólogo sentimos o notamos que es una poesía nueva o diferente. Hay poemas amargos o pesimistas, como ese que se va contra los comunistas, los poetas y todo eso. Pero siempre las voces satánicas nos regresan al imposible mundo del jardín del Edén. Incluso
el tipo se le nota alegre porque van a ser el hijo, o porque ya al final nació el hijo, ya se calabalunda y cosas así, expresiones para... Y claro, sobre todo también de elegía el mayor Sabines. No es la muerte ya una abstracción o un pretexto reflexivo, como en Muerte sin fin de Gorostiza, como en Nostalgia de la muerte de Urrutia, como en Paz, en Pasado en Claro, al final de Piedra de Sol. Es todo lo contrario. Por un lado, la primera parte es dolorosa, explosiva, lacerante, es una queja, un lamento, un grito de rabia y de impotencia, un llanto de resignación, donde no está excluida la palabrota, pero muy bien dirigida, ¿sí? Porque casi siempre, si no, se cae muy fácil en la vulgaridad, ¿no? ¿Quién no recuerda cuando exclaman a la chingada las lágrimas dije y me puse a llorar como se pone mi papá? Un poco más adelante, contrastando la furia con la tristeza y la ternura, la furia con la tristeza y la ternura más profunda. Cerca, o sea, de la fuerza, pues, a lo manso, a la chingada muerte dije, sombra de mi sueño, perversión de los ángeles, y me entregué a morir como una piedra al río, como un disparo al vuelo de los pájaros. También habla de la furia, la incomprensión del señor cáncer, el señor pendejo. El poema no tiene mayores complicaciones, ustedes saben. Es el proceso y espera, la consumición y la muerte del padre. Pero es una muerte que está pegada al cuerpo. Es algo furiosamente descarnado, brutal, con olor a hospitales y a putrefacción. Y la segunda parte, como se sabe, fue escrita 3 años después, que siempre la traía en la cabeza y no sabía cómo escribirla. Ahí los años pasan y al principio describe la destrucción del cuerpo de su padre, que es tan perfecta en su descripción que acaba siendo escalofriante. No encuentro la palabra más escalofriante. Y que solo encuentro quizás también hecha en un poema de un gran poeta francés de Diego, François Villon, se llama La balada de los condenados. O leamos el fragmento original, cuando ya es la resignación total, que es de otra manera eso, y la segunda parte es mucho más suave, de pronto vendrá la explosión, la erupción, y más reflexiva, pero es tan bella, tan estética, tan intensa como la primera de su momento. Mi madre sola, en su vejez hundida, sin dolor y sin lástima, herida de tu muerte y de tu vida, esto dejaste, su pasión enmiesta, su celo firme, su labor sombría. Árbol frutal a un paso de la leña, su curvo sueño que te resucita. Esto dejaste y no te olvidas. Pasó el tiempo, quedaron de la casa el pozo abierto y la raíz en ruinas, y es en vano llorar. Y si golpeas las paredes de Dios, y si te arrancas el pelo o la camisa, nadie te oye jamás, nadie te mira, no vuelve nadie, nada,
no recorre el polvo de oro de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco Antonio Campos. El Seminario de Cultura Mexicana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM, la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Centroamérica, el Consejo Municipal de la Crónica San Cristobalense, el Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas y el Patronato de las Asociación Civil otorgan el presente reconocimiento a ti, distinguido escritor mexicano Marco Antonio Campos, por motivo de la conferencia magistral que ya nos asentaste, que ya no era directamente el quehacer literario de Octavio Paz y de Jaime Sabines, que dictaste en esta aula magna de la Facultad de Derecho, el campus 30 de la Universidad Autónoma de Chiapas, este día viernes 16 de agosto de 2013. Ahora vamos a pedirle, por favor, no se muevan de sus lugares. Vamos a la segunda parte de esta ceremonia. Vamos a pedirle a Marco Antonio Campos que, como miembro distinguido del Seminario de Cultura Mexicana, haga entrega de cartas de aceptación como miembro del Seminario de Cultura Mexicana aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a las siguientes personas: Químico Augusto Gerardo Ruiz Bonifaz. Licenciado César Augusto Lazos Álvarez. Licenciada Laura Olivia Alfonso. Maestro Arturo Díaz Rodríguez. Doctor Alejandro Espinosa Bermúdez. Y arquitecta Cintia Nayeli Gutiérrez. Acaba de salir de la prepa. Marco Antonio Campos, Jesús Morales Bermúdez, ustedes son testigos. También aquí está mi querido también Molina, Margarito Gutiérrez Alfonso, y más en ustedes, muchos miembros más de estas instituciones que han estado contigo esta noche.
Muchísimas gracias por haber estado aquí presentes y queremos comentarte para que en un momento dado le digas a la licenciada Silvia Cudina, nuestra presidenta nacional, de que estamos revitalizando el Seminario de Cultura Mexicana aquí en San Cristóbal, metiendo sangre nueva. Le diste 7 instituciones para una conferencia. Es lo que podemos hacer. Y queremos también agradecer al programa Agenda Kioscopio que dirige, que coordina también García Varela, porque se está grabando, se está filmando esta conferencia magistral para que se difunda con una cobertura de televisión y de radio a partir del día de mañana. Maestro Tomás Macías, muchísimas gracias y el saludo muy afectuoso para Daniel García Varela. A todos ustedes ahora les pedimos que sean tan amables de pasar a degustar unos bocadillos divinos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.